Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Rodríguez López. A continuación les voy a explicar el tema proceso del docente. El proceso docente está conformado por la integración del expediente docente, la contratación y registro del docente, la síntesis curricular, los documentos que avalan la síntesis curricular, la comunicación de cátedra, el registro de asistencia docente, la evaluación docente, el concentrado de evaluación docente y la renuncia en caso de que se diera. Antes de comenzar, quisiera definir qué es un docente. Un docente es el facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, el cual, mediante la docencia, selecciona las formas, métodos o técnicas para la construcción del conocimiento. ¿Y por qué digo esto? El docente es el principal insumo del proceso enseñanza-aprendizaje. De su actuación depende el éxito en los resultados educativos e institucionales. Un buen docente, motivado, ilusionado, podrá hacer frente a las adversidades que se presenten en el aula. En cambio, un profesor escasamente comprometido con sus responsabilidades terminará haciendo daño al alumno y al instituto. Por ello, para los cursos posttécnicos de enfermería es fundamental llevar a cabo una excelente selección de profesores tomando en cuenta el perfil del docente y la entrevista. En cuanto al perfil del docente, la literatura menciona que es el acto en el cual se busca elegir entre un grupo de profesores a aquel que es más susceptible de adaptarse mejor, que se desempeñe de una manera satisfactoria. Es decir, encontrar al docente adecuado para la unidad didáctica. Por ello, es necesario conocer el perfil del docente que establece el plan de estudios. Aquí les puse un ejemplo. En cuanto a la unidad didáctica e investigación documental, los criterios de perfil mencionan lo siguiente: que sea trabajador IMSS de base o jubilado, con categoría de bibliotecario o técnico de bibliotecas, o asistente bibliotecario con formación o experiencia docente dentro del área que demuestre habilidad y actitud positiva en el desarrollo de actividades educativas, fomentando un ambiente de respeto, apoyo y confianza. Lamentablemente, muchas veces la mayoría de nuestros profesores no tienen formación docente, pero sí tienen ese ímpetu, esas ganas por impartir conocimiento. Los podemos contratar siempre y cuando nosotros como coordinadores entremos a sus clases, nos demos cuenta del dinamismo, que cumpla con los contenidos temáticos propuestos y de esta manera no hay ningún problema. Respecto a la entrevista, es como un precontrato. Nos ayuda a captar algunos rasgos de la personalidad de los profesores que una prueba escrita no lo podría dar. Por ejemplo, actitudes, sus motivaciones, etc. En la entrevista debemos explicarle al docente a grosso modo cómo está conformado el curso y qué le ofrecemos en cuanto a paga y expedición de constancia. Debemos darle a conocer los lineamientos al docente con el propósito de facilitarle la información que rige el reglamento del curso y para que éste se desarrolle de una manera eficaz. También debemos informarle que antes de iniciar la unidad didáctica el docente debe de entregar la síntesis curricular. Debemos de explicarle también los niveles de competencia dependiendo de la unidad didáctica que impartirá, explicándole a detalle la competencia de grado, los escenarios, el eje curricular a la que pertenece dicha unidad didáctica, las horas teoría y práctica y el sistema de evaluación. A su vez debemos explicarle al docente sobre la compensación de pago por conceptos de hora teoría y especificar que el 2.23 es para docentes jubilados y el 0.24 para docentes activos. Especificarle que las horas prácticas no generan pago y que el monto a pagar sería el salario mínimo vigente por el número de horas teoría. También debemos explicarle que recibirá una constancia por parte del aval universitario como profesor titular de la asignatura, de acuerdo al número de horas impartidas, y esta se daría al término del curso. Por último, en la minuta de evaluación se le debe de explicar al docente que se debe apegar a los criterios de evaluación de la unidad didáctica impartida. Si se muestra optimista en estos puntos, debemos de conformar su expediente. Este expediente se conforma en dos tiempos. En el primer momento, la contratación y registro del docente,
la síntesis curricular, los documentos que hablan la síntesis curricular y la comunicación de cátedra son los que debemos de anexar en su carpeta docente. Y en un segundo momento, es decir, cuando ya culmine la unidad didáctica, debemos de colocar en su carpeta docente el registro de asistencia docente, la evaluación docente, el concentrado de evaluación del docente y la renuncia si se presentara el caso. En cuanto a las características de la contratación, es indispensable que sean trabajadores del IMSS en activo, con base o jubilados, y el perfil de cada facilitador será acorde en la unidad didáctica, formación educativa y experiencia laboral. En cuanto a los aspectos importantes, no debemos contratar personal 08, 02 y o nómina de mando. No contratar personal de otra delegación y no contratar a profesores de otra institución. Este es el primer formato preestablecido que lleva como nombre registro de personal docente y tutor clínico. Este es un formato preestablecido que contiene datos diseñados para tener la información relativa de la historia académica y profesional del personal docente. Se debe realizar a todo profesional de la salud que figure como candidato docente con la finalidad de que cumpla con los requisitos de contratación y excelente desempeño, que consta de 3 apartados: los datos personales, los datos laborales, la formación y práctica docente. Es importante preguntarle al docente sobre la programación de sus vacaciones para que no interfieran en el proceso en caso de ser contratado. El turno laboral del docente debe ser diferente al horario de clases y también preguntar si labora en otra institución, ya que a veces merma en la puntualidad del docente, y un docente que llega 5 minutos tarde termina 5 minutos tarde, y esto perjudica nuestro día académico. En cuanto a la síntesis curricular, el docente deberá de requisitar el formato institucional para la elaboración de la síntesis curricular sin modificarlo. Ese documento puede ser enviado vía electrónica al docente. Para su elaboración es importante que se resguarde impreso para fines de supervisión. Respecto a los documentos que avalan la síntesis curricular, debemos solicitarle al docente nos entregue copias fotostáticas de los documentos que acreditan la información plasmada en la síntesis curricular, incluyendo aquellos que sean de formación básica, especialidad, formación docente y últimos 2 años de capacitación continua. Se le puede sugerir que sean enviados por vía electrónica a los coordinadores del curso y contar con esos documentos impresos para fines de supervisión. Antes de iniciar la unidad didáctica, debemos de entregar la carpeta docente con los siguientes elementos del docente: comunicación de cátedra, página 108 del manual de coordinadoras, los lineamientos docentes, el contenido temático de la unidad didáctica impartida por el docente, los instrumentos de evaluación, llámese rúbricas, listas de cotejo, etc., las instrucciones para la elaboración del examen, la lista de asistencia de los alumnos, el acta de calificaciones, la carta fotográfica y por último el cuestionario docente. En la comunicación de cátedra se dan a conocer las características del curso y se le proponen al docente las fechas y horarios para la impartición de la unidad didáctica, con la finalidad de identificar la factibilidad de la agenda del docente. Es importante mencionar y recordarle al docente que los exámenes se entregarán en la coordinación 3 días antes de su aplicación para su revisión e impresión, y las calificaciones las deberá entregar 48 horas posteriores a la aplicación del examen, así como alguna sugerencia para el contenido temático y bibliografía. En cuanto al oficio o memorándum de facilidades de cátedra, este es un oficio que se realiza en caso de requerir autorización por parte de las autoridades de la unidad a la que se encuentra adscrito el docente, con la finalidad de que se le otorguen las facilidades necesarias. Debe estar dirigido al director de la unidad, con atención al director de Educación e Investigación en Salud. Debemos colocar el nombre del docente, servicio al que está adscrito, así como el turno en el que labora, la unidad didáctica que impartirá, la sede del curso, el periodo y el horario.
Los lineamientos del docente son puntos importantes que los invito a consultar detenidamente, ya que son pasos específicos que de ser cumplidos nos evitarán problemas en el desarrollo del curso. Aquí el docente deberá entregar la síntesis curricular y copias correspondientes para el reconocimiento universitario, punto muy importante. Deberá registrar también su asistencia y tema impartido en la lista de asistencia docente. En caso de que el docente no asista, deberá avisar a los coordinadores del curso. De los alumnos, deberán cumplir al 100% la asistencia en actividades teóricas y prácticas por unidad didáctica. 3 retardos se consideran una inasistencia. Ahora bien, si el alumno incurre con el 10% de inasistencia en unidades mayores a 24% y 20% en unidades de menos de 24 horas, clase presentará examen extraordinario. Respecto a la evaluación nos menciona que se deberá apegar el docente a los criterios de evaluación. Al inicio de la unidad didáctica, el docente realizará el encuadre en presencia de los coordinadores. Dará a conocer a los alumnos los criterios de evaluación, así como la fecha de entrega de trabajos, tareas, temas de exposición y fecha de examen. Para ello, el secretario del grupo se encargará de realizar la minuta y recabará firmas de conocimiento de los alumnos, el profesor y coordinación. Es importante señalar que no se pueden modificar los acuerdos una vez ya establecidos. En cuanto al contenido temático, este se debe de integrar a la unidad didáctica con cada uno de sus elementos, destacando los criterios de acreditación, como se muestra en el ejemplo. Respecto a los instrumentos, estos también deben de estar incluidos en la carpeta docente, para que se vaya familiarizando con las rúbricas, listas de verificación de acuerdo a la unidad didáctica correspondiente. Respecto a la instrucción para la elaboración del examen, este instructivo cuenta con diversos puntos relevantes que el coordinador debe leer detenidamente, como por ejemplo, todos los exámenes deben estar impresos. Por ningún motivo se realizarán exámenes orales. Estos deben tener un mínimo de 3 diferentes tipos de reactivos. El número de exámenes por unidad didáctica debe ser de acuerdo al número de horas y debemos evitar el uso de términos como siempre, casi siempre, nunca, etc. Respecto a la lista de asistencia del alumno, los coordinadores son los responsables del pase de lista, en la entrada y salida, así como al inicio de cada unidad didáctica. Sin embargo, el docente deberá contemplar lo siguiente. El alumno debe cumplir con el 100% de asistencia a las actividades teórico-prácticas y se considerará retardo después de los 15 minutos de iniciadas las actividades académicas e inasistencia después de los 20 minutos. En cuanto al acta de calificación, esta se entregará 48 horas posteriores a la calificación del examen. Estas se llevan a cabo en 2 modalidades, un acta de calificación para la fase teórica y una acta de calificación para la fase práctica, con un concentrado donde se aprecian ambas calificaciones. Todas las actas deben de ir acompañadas de su rúbrica y de su aprendizaje actitudinal. Es importante recalcarle al docente que deberá entregar a las coordinadoras o coordinadores la clave del examen y los exámenes aplicados y las rúbricas de evaluación requisitadas, así como el acta de calificación. En cuanto a la carta fotográfica, es otro formato que incluye la carpeta docente, la cual es de gran ayuda para el docente a la hora de la evaluación de las tareas o exámenes. El cuestionario para el docente es el último formato de la carpeta docente. Este instrumento se le brinda al docente para que evalúe 3 aspectos. El primero de ellos es el plan de estudios y organización académica del curso. Este consta de 9 ítems con una escala Likert que va de nada, poco, en parte y mucho.
El segundo aspecto es la infraestructura del curso, que va del ítem número 10 al 12, con una escala Likert que va de muy acuerdo a muy desacuerdo. Y el tercero son las aportaciones para mejorar la unidad didáctica, tomando en cuenta alguna actualización de los contenidos temáticos, como la bibliografía que puede ser actualizada y criterios de evaluación. Cabe mencionar que en la revisión de los planes de estudio es de mucha utilidad a la hora de actualizar los contenidos temáticos, los criterios de evaluación y la bibliografía. Regresando al proceso del docente, nos encontramos con la lista de asistencia docente. Este es el documento donde el profesor registra la fecha, el horario y la firma del docente y tema impartido. Es función de los coordinadores entregarle en tiempo y forma para llevar un seguimiento de los avances dentro de la unidad didáctica, así como justificar el concepto de pago correspondiente a las horas teóricas. Por ningún motivo debemos de entregarle esta asistencia del docente al alumno para que se la dé cada una de las clases. Esta es labor de los coordinadores. En cuanto a la evaluación del docente, es importante realizarla, puesto que nos brinda información confiable con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que promovió en el alumno el docente. Este formato se aplica al finalizar cada unidad didáctica y tiene la finalidad de evaluar el desempeño docente. Es importante también mantener la confidencialidad del proceso e invitar a los alumnos a que fortalezcan el proceso educativo mediante sus comentarios razonables. Como puntos relevantes, se debe entregar a cada alumno antes de que el alumno reciba calificaciones para evitar sesgos. Cada alumno responderá de puño y letra el instrumento de evaluación por medio de una escala Likert que va de excelente, buena, regular y mala. Posteriormente, debemos de realizar el concentrado de evaluación docente. Para ello, el coordinador deberá contar por reactivo cuántos alumnos respondieron excelente, cuántos alumnos respondieron bueno, regular o malo para los primeros 7 ítems. O siempre, casi siempre, algunas veces o nunca para los reactivos 8, 9, 10 y 11. Aunado a esto, el coordinador debe de sacar el porcentaje por cada ítem. Y por último, deberá plasmar en comentarios y sugerencias cada uno de los comentarios escritos por el alumno. Respecto a la renuncia del docente, este es un formato en el que se registran los motivos de renuncia del docente y las acciones implementadas por la coordinación del curso. Esta la podemos observar en la página 115 de la carpeta de coordinadores. Por último, las constancias IMSS para docentes y tutores clínicos, en la cual menciona que las constancias de los docentes con duración menor a 10 horas las firmará y asignará folio el coordinador clínico de educación e investigación en salud o el jefe de la división de educación de la unidad médica de alta especialidad. Las constancias de los docentes con duración de la actividad académica mayor a 10 horas y hasta 6 meses las firmará y asignará el folio el coordinador de planeación y enlace institucional o el director de educación e investigación en salud de la UMAE. Las constancias de los docentes con duración igual o mayor a 6 meses las firmará y asignará el folio el titular de la división de programas educativos. Una vez teniendo las constancias de nuestros profesores al término del curso, debemos de entregarles su original y una copia. En ella nos debe de firmar de recibido y la debemos de anexar a nuestra carpeta docente, y con esto concluimos nuestro proceso docente. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde.